Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Filipenses capítulo 1. Recuerden que hemos venido haciendo un exégesis de este libro, el gran tema, consejos para la vida y para la iglesia. Y vimos completo el primer tema del capítulo 1, que es amor y preocupación personal que la distancia no destruye, ¿lo recuerdan? Y esa sección se encuentra el capítulo 1, versos del 1 al 11, consta de dos secciones. La primera es un saludo muy sentido del apóstol Pablo a esta querida iglesia. Y luego en los versos 3 al 11 es una acción de gracias que eleva el apóstol Pablo a Dios por estos hermanos. Y ambas secciones muestran ese amor y esa preocupación personal que el apóstol Pablo tenía por esta iglesia y que se mantenía fresco. ¿Por qué? Ya había pasado alrededor de una década, tal vez un poquito más, desde que el apóstol Pablo había visitado esta congregación. Y sin embargo, esa preocupación y ese amor estaban latentes. Y hablábamos que normalmente cuando ya hay una distancia de una década o más en una amistad querida, aún incluso en una relación personal o familiar no muy bien cultivada, la distancia pone barreras, ¿verdad? El olvido viene, quedan algunos que otros recuerdos, la comunicación se va haciendo menos frecuente, los sentimientos como que se van enfriando, ¿verdad? Sin embargo, con el apóstol Pablo no había pasado ahí, así. Eh, no habían redes sociales, es decir, no había la facilidad del WhatsApp para que él estuviera chateando a cada rato con los hermanos de la congregación. Las cartas tardaban en llegar muchísimo también. Era dificultoso. Sin embargo, había una manera como ellos se mantenían pendientes con él, especialmente ahorita que él está encarcelado en Roma y donde está escribiendo esta carta. Ellos le habían llegado a hacer llegar al apóstol Pablo generosas ofrendas para su sustento. En ese tiempo, uno de los emisarios de esa iglesia fue Epafras en algún momento. El capítulo 2 de Filipenses relata un poco y al final del 4 también. Había una comunión que se había logrado mantener a pesar de la distancia. Una comunión, una participación en esa acción de gracias. El apóstol Pablo muestra que había estado orando por ellos continuamente y así eleva a Dios esa acción de gracias. También agradece a Dios porque esa comunión no solamente se había manifestado en términos de reuniones eclesiásticas, sino también en el sentido que habían formado parte del trabajo misionero del apóstol Pablo. Era una coinonía muy fuerte la que había ahí. También la certeza de que el apóstol Pablo había sembrado a Cristo en el corazón de aquellos hermanos y eran creyentes verdaderos, eran genuinos, adoradores de Dios y seguidores del Señor Jesucristo. Y él sentía empatía por eso, porque tanto él como ellos tenían la seguridad eterna, la salvación. Y ese es un gozo, hermano, que no se tiene con facilidad con cualquiera, porque usted puede tener muchos hermanos en la fe, pero ¿cuántos son genuinos? ¿Cuántos son verdaderos creyentes? ¿Con cuántos usted puede sostener una plática verdaderamente cristiana? Porque ahora los creyentes, hermanos, se reúnen para tonterías, ¿verdad? Para hablar de las cosas de la vida, de las tribulaciones y todo eso. Yo no digo que eso esté mal, pero en realidad el fondo de la comunión entre los creyentes es el tesoro que es el Señor Jesucristo. Lo que sabemos de Él, cómo hemos prosperado en la fe y todo eso. Lamentablemente, en la comunión que tienen los creyentes, en los cafés, en las comidas, en las casas, van muy lejos de eso. Tocamos los mismos temas triviales que toca medio mundo. Sin embargo, con el apóstol Pablo no pasaba así con estos hermanos. Eran creyentes verdaderos. Aparte de eso, había una relación de engendramiento bien fuerte porque él había dado a luz a esa iglesia. Él había visto a esos creyentes conocer a Cristo y verles progresar. Vamos a hablar un poquito de eso para refrescar. Y también el apóstol Pablo, en sus oraciones no eran triviales acerca de ellos. Yo pienso, hermanos, que las oraciones que uno debe hacer por nuestros hermanos deben de ser oraciones comprometidas y deben de centrarse al crecimiento espiritual de los creyentes, ¿verdad? Yo sé que muchas veces los hermanos nos piden a nosotros peticiones de salud, necesidades económicas, salir de deudas, consuelo por parientes que se han ido, dificultades con los hijos, malas relaciones, en fin, todo ese tipo de cosas.
Pero la oración del apóstol Pablo, elemental por esta iglesia, se muestra en los versos 9 al 11 del capítulo 1. Que sean llenos del amor de Dios. Si uno, hermano, no está seguro del amor de Dios, vive inseguro toda su vida, ¿verdad? Y no entiende los propósitos, no solamente de las bendiciones, sino también de las tribulaciones que nos pasan. En realidad, hermanos, todo está en el orden de Dios, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí o no? Y en ese orden oraba el apóstol Pablo por ellos, sea que sean llenos del amor de Dios, porque esa seguridad que uno tiene, el amor de Dios hacia la vida propia, lo hace a uno también enderezar su vida y encauzarla a vivir de una manera que sea sincera e irreprensible para el día de Cristo. Esa es la gran preparación del creyente. Hermanos, la vida es como una cancha de entrenamiento para nosotros. Nosotros nos estamos preparando aquí para la eternidad. Usted no está puesto aquí, bendito sea Dios, si le concede hacer riquezas y vivir con cierta holgura en este mundo. Pero el propósito de Dios para su vida no es ese. Dios lo está machacando en esta vida y lo está preparando y lo está moldando para la eternidad. Amén. Ciertamente no con este cuerpo mortal, con un cuerpo perfecto irá a estar en la presencia de Dios, pero lo está listando para vivir en la eternidad. De manera tal que podamos decir junto con el apóstol Pablo, si a mí me toca elegir, quiero irme con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor, ¿verdad? Y sin dolor, ¿verdad? Y luego, pues, el apóstol Pablo ora también para que sean creyentes fructíferos, que no sean creyentes ociosos, ¿verdad? Sino que estén dando fruto, estén produciendo fruto, estén manifestando en realidad que Cristo está en ellos. Quiero hacerles el relato de cómo esta iglesia nació y que fue con lo que iniciamos este estudio hace un par de años. Creo que estas sillas todavía estaban orientadas así y por allá estaba el altar. ¿Quién se acuerda de eso? Entonces miraba como chorizo, aquello largo, ¿verdad? Y bien raro aquello, y de repente todo esto cambió. Bueno, en los capítulos 15 y 16 del libro de Hechos, si usted lo lee en casa, se muestra un poco de esta historia. El apóstol Pablo en el capítulo 15 había recién terminado su primer viaje misionero. Entonces sube a Jerusalén a los líderes de la iglesia, a los ancianos, para darles un informe de lo que Dios estaba haciendo. Eh, era necesario dar ese informe porque el Evangelio inicialmente se predica a judíos en el día de la gran fiesta de Pentecostés, ahí en el libro de Hechos, capítulo 1. Y fueron judíos, tanto propios que vivían en Jerusalén como prosélitos de todas las naciones del mundo que habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés y ahí nace la iglesia. Los primeros convertidos, los primeros miles y los segundos miles en las dos predicaciones del apóstol Pedro eran judíos, básicamente creyentes judíos. Pero el apóstol Pablo es llamado a predicar a los gentiles y había un reporte que dar. Y los hermanos ancianos en Jerusalén, cuando llega el apóstol Pablo y Bernabé, entonces se maravillaron de que la gracia de Dios había llegado también a los gentiles, que no, el evangelio no solamente era para los judíos, que el Señor tenía también pueblo entre los gentiles. Pero habían unos judíos que ya habían subido y estaban dándole reporte a los ancianos de la iglesia de Jerusalén que era necesario que esos gentiles que se habían convertido también guardaran rigurosamente la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, después de hacer un examen de la situación y de ir al reporte, el apóstol Pablo y Bernabé coinciden en recomendar tres cosas. Uno, que no coman de lo sacrificado a los ídolos. Dos, que no coman cuerpos de animales ahogados, es decir, que hubieran sido estrangulados. Y tres, que se abstengan de fornicación. Y de ahí dice, no queremos más que le echen más carga a los hermanos gentiles que han conocido el Evangelio de Cristo. Es así como los ancianos de la iglesia de Jerusalén delegan a Pablo, a Silas, a Bernabé y a Judas para que vayan a estas iglesias que se habían aperturado y descarguen a los hermanos gentiles que se habían convertido porque ya estaba haciendo presión los creyentes judíos para que estos creyentes nuevos gentiles, estas iglesias nuevas gentiles, pudieran guardar la ley de Moisés. Estaban obligados a guardar la ley de Moisés. Y es así como el apóstol Pablo sale con esta delegación a hacer ese trabajo. Pero ya cuando llega el momento de la partida, Pablo iba con Bernabé a hacer ya emprender su segundo viaje misionero. Pero hubo un desacuerdo en el camino. Había que llevar a Juan Marcos. Pero Juan Marcos, en cierto tramo del primer viaje misionero, no quiso seguir subiendo.
Hermanos, en realidad hacer la obra de Dios en esos tiempos no era fácil, ¿verdad? Parte a caballo, parte a pie y parte por mar. Y Juan Marcos la vio cruda la cosa y dijo, no, esto es muy sacrificado para mí, ¿verdad? Yo mejor no sigo y me regreso. El apóstol Pablo no quería, dice Hechos, capítulo 15 al final, llevar a aquel que no les había seguido en la obra. Entonces Bernabé se enoja, hubo ahí un altercado con el apóstol Pablo y Bernabé pues agarra a otro hermano y se va por su lado y el apóstol Pablo elige a Silas y va a hacer la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo va ascendiendo hacia el norte, buscando las iglesias que él había aperturado, su motivo en realidad y lo que él quería era predicar el evangelio en Asia, lo que es la actual Turquía, ahí donde estaban las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y otras que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Pero el Espíritu Santo se los impidió. Y en esa trayectoria llega hasta Troas y le dice, y con la misma intención, viene el Señor y se le revela al apóstol Pablo. Y le muestra a un macedonio que le decía, pasa a Macedonia y enséñanos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo entendió que era Dios que no lo quería en Asia, sino que subiera a Grecia y comenzara a predicar el evangelio allí. Así el apóstol Pablo llega al territorio continental de Grecia y llega a Filipos. Filipos está más o menos unos 18 kilómetros tierra adentro y llega a ese lugar obedeciendo la voz de Dios. Cuando llega ahí, dice el libro de Hechos en capítulo 16, el apóstol Pablo estuvo varios días en la región, ahí, en la zona de Filipos, en esa ciudad que era una colonia romana. Las colonias romanas, hermanos, tenían concesión de tierras propias, estaban exentas de impuestos del imperio y tenían todos los beneficios del imperio. Casi siempre tenían dos jueces o magistrados para administrar justicia, pero eran provistos por el imperio. Hermanos, el imperio romano era cosa seria, ¿verdad? Normalmente en las colonias, especialmente en esta de Filipos, era una de las colonias que estaba llena de soldados romanos jubilados, ¿verdad? Y ahí les llegaba la jubilación, había bastante movimiento comercial y ahí lo manda el Señor al apóstol Pablo. Y busca una sinagoga, no había. Porque según la costumbre judía, para abrir una sinagoga tenían que haber por lo menos 10 varones presentes en la ciudad y no los había. Pero había una costumbre que donde no había sinagoga, las señoras, las esposas de los judíos, descendían a los cursos de agua el día jueves, el día sábado, perdón, el día de reposo, y ahí se reunían a orar, leían un trozo de la ley y lo discutían. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, bueno, aquí no hay sinagoga, no importa, pero yo voy a los judíos. Él siempre buscaba a los judíos, a sus hermanos de sangre, y baja al curso de agua. Y ahí estaba un grupo de mujeres judías en esa reunión orando, y dice la palabra del Señor ahí en Hechos 15 que Dios habló y abrió el corazón de Lidia, una mujer que estaba ahí, Lidia de Tiatira. Era una mujer rica, era comerciante, no era judía, era gentil. Fue la mujer, la primera mujer que se convierte en Europa. Y dice la palabra del Señor ahí que Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera el evangelio, ¿verdad? Y ahí, hermanos, todo aquel que discute que Dios no elige, esta es una prueba porque Dios es soberano en la salvación. Y fue él quien abrió el corazón de esta mujer para que escuchara el evangelio. Inmediatamente lleva al apóstol Pablo y a sus acompañantes a casa para que una persona pudiera albergar un equipo misionero como el que le andaba el apóstol Pablo, tenía que tener plata, hermanos. Tenía que tener una casa con buenos aposentos. Y ella, en gratitud al Señor, lo lleva. El apóstol Pablo le habla de Cristo a su familia y creen en el Señor Jesucristo y todos son bautizados. Luego de ese episodio, el apóstol Pablo continúa, ya tenía la primera conversión ahí. No dice que otras mujeres del grupo que estaban orando alrededor del río Gangites, que era el río en el cual ellas estaban ahí, se convirtieron. Solamente habla de Lidia y él empieza a predicar ya en Filipos. Había ahí una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿lo recuerdan? Y dice que le daba grandes ganancias a los que se aprovechaban de ella. En realidad, cuando dice espíritu de adivinación, literalmente dice espíritu de pitón, porque los antiguos, especialmente en esas colonias griegas, creían que era una serpiente la que guardaba el oráculo de Delfos, que era muy frecuentado para buscar adivinación y pronóstico del futuro.
Y esa mujer tenía un demonio que pretendía hablar del futuro, ¿verdad? Y entonces ella decía cosas como dicen hoy los que dicen que son profetas y que dicen que Dios me habló y Dios me dijo. Estos son siervos del Dios Altísimo y os hablan las maravillas de Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Han leído ese pasaje del libro de Hechos? Y no arrepientas, hermanos, si no han leído ese pasaje. Y entonces viene el apóstol Pablo desencantado de aquello y saca fuera ese demonio. Y al ver a aquellas personas que se le había ido la fuente de ganancia, lo van a chismear con los dos magistrados de esa colonia romana que se llamaba Filipos. Y le dicen, este señor que ustedes ven aquí, lo que lo acompañan, nos están enseñando a seguir dioses que la ley romana, no que la ley romana prescribe. Y es cierto, la ley romana prescribía eso, pero no era la causa. La causa era que la fuente de ganancias se les había ido, la adivinación se había terminado. Entonces vienen aquellos magistrados violando la ley romana, agarran a Pablo y a Silas y los meten al calabozo, ¿verdad? Y le ordenan al jefe de la prisión que los meta en el calabozo de más adentro. A esos calabozos de más adentro le decían los calabozos inescapables porque era difícil salir de ahí. Y para hacer más difícil la estadía del prisionero, le amarraban, no es que le amarraban, sino que colocaban los dos pies en el cepo de madera lo más separados posibles para que las piernas se les acalambraran. Y si había una intención de oír, era imposible, porque aunque se soltaran del cepo, las piernas que estaban rígidas y dolientes. Y así estaba el apóstol Pablo con Silas. Pero dice que en la noche, llega la noche, y Silas y el apóstol Pablo alababan al Señor, cantaban himnos, dice ahí, no dice que cantaban coritos, cantaban himnos y alabanza a Dios. Y entonces viene el Señor e interviene porque no hay obstáculo en el mundo que impida la predicación del Evangelio. Y provoca un movimiento telúrico fuerte en ese lugar. Entonces todas las puertas de los calabozos se abrieron, las cadenas cayeron de todos. Y se despierta en el murmullo y en el relajo el jefe de la prisión y ve que los prisioneros probablemente vayan a escapar. Y para no pasar una muerte vergonzosa y una muerte dolorosa, porque al jefe de cárcel que se le escapaban los prisioneros era sentencia de muerte segura. Y grita el apóstol Pablo y le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces viene aquel hombre y dice que se postró ante Pablo y Silas. Y entonces le dijo, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí no está garantizando salvación pareja para todos, para el que cree. Eso hay que verlo en el contexto. Amén. Entonces viene él, lo saca de ahí. Normalmente, hermanos, el jefe de la prisión tenía una especie como de apartamento en la prisión. No adentro, pero sí a un lado. Inmediatamente lo lleva a ese lugar, les lava las heridas, congrega a su familia, no dice a qué hora de la noche, y el apóstol Pablo les habla el evangelio del Señor Jesucristo. Y hubo salvación. Y esa misma noche, en un curso de agua ahí, fueron sometidos al bautismo también. Rápido al día siguiente, temprano, mandan a los alguaciles, los magistrados, y le dice que saquen a esos hombres de la cárcel. Estoy resumiendo, hermano, el capítulo 15 y 16 del libro de Hechos. Y entonces viene el jefe de la cárcel y le dice a Pablo y a Silas, me mandan a decir que los saque, que los libere. Entonces la respuesta de Pablo es la siguiente. Somos ciudadanos romanos, ¿verdad? Y entre líneas nos sometieron a un proceso legal viciado, nos metieron en la cárcel sin un juicio y sin pruebas a demostrar, que vengan ellos mismos a sacarnos. Cuando aquellos supieron que habían metido al bote a 2 ciudadanos romanos y les habían aplicado tormento, se preocuparon en demasía. ¿Sabe por qué? Mire qué delicada es la ley romana. Si esto llegaba a saberse en el Senado romano o por parte del ejecutivo del emperador, inmediatamente le hubieran quitado el estatus de colonia a Filipos. Ya no hubieran tenido posesión de tierra, ni hubieran estado exentos de impuestos.
Ellos mismos fueron atendiendo la petición del apóstol Pablo y lo soltaron. Con amabilidad, me imagino yo, le dijeron, váyanse mejor. ¿Entienden por qué, hermanos, ese amor y esa preocupación personal no había podido destruir la distancia? Esa iglesia fue parida en dolor. Timoteo, en esa subida a Filipos, estaba en Listra. Era un muchacho de unos 20 años aproximadamente. La madre de este muchacho era judía, pero el padre era gentil. Y se llegó a convertir en la mano derecha del apóstol Pablo. Por eso el Señor le impidió que fuera a Asia a predicar. Él quería que fuera a Filipos, porque en ruta a Filipos estaba Timoteo. Y Timoteo, quiera si o no, llegó a ser el sustituto de Juan Marcos, el que había abandonado al apóstol Pablo en medio de la misión. El apóstol Pablo lo llevó allá a Filipos y él fue testigo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta de Filipenses, lea el verso 1, Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? El Señor le dio el repuesto al apóstol Pablo. Mira, hermano, este mundo está lleno de gente infiel, de gente que le dice a usted, sí, si lo voy a seguir, yo estoy con usted a la hora de los tiros, mira, se van. O cuando menos usted acuerda, cuando le están presentando la mayor cara de amabilidad y de fidelidad, le están metiendo el puñal por atrás. El apóstol Pablo bien hizo en dejar a Juan Marcos un tiempo. Allá al final lo encuentra de nuevo, porque le era útil, pero Dios le tenía el repuesto. Cabal, Timoteo. Es así como el apóstol Pablo inicia esta carta expresando ese amor y esa preocupación íntegra, intacta, que la distancia no había podido destruir. Probablemente cuando el apóstol Pablo remite esta carta a través de Epafras, ¿verdad? Luego que él se enferma y tiene que regresar a Filipos después de acompañar al apóstol en prisión, ahí estaba Lidia también leyendo esta carta, ¿verdad? Estaba el carcelero leyendo esta carta con sus hijos, las doñas, las familias convertidas de la iglesia de Filipos. Era una iglesia especial, hermano. Había sido parida en circunstancias especiales y esa gente era muy especial también con el apóstol Pablo. Luego comenzamos, hermanos, hace un par de domingos a ver la segunda sección que va de los versos 12 al 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo, me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Así comienza el apóstol Pablo de una manera un poco rústica, un poco abrupta, a comunicarle a los hermanos de Filipos qué era lo que a él estaba pasando. Porque en realidad él sale al paso de cualquier malintención o cualquier malentendido que pudiera haber
en cuanto al resultado de su encarcelamiento. Él no quisiera que ellos tuvieran un informe incorrecto de él, porque quiera o no, él era el hombre al cual estaban viendo y el cual los guiaba al Señor Jesucristo. Él no estaba apachurrado, él no estaba deprimido, él no estaba blasfemando ni echándole la culpa al diablo por su encarcelamiento. Él sabía que era Dios quien lo había puesto ahí. Y así el verso 12 inicia así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En el original el verbo siempre está al inicio de la oración, porque el verbo es el que califica el resto de la oración. Ese verbo saber está ahí al inicio. El apóstol Pablo quería, hermanos, o enfatiza el deseo que él tenía de que los hermanos de Filipos supieran las cosas que él estaban aconteciendo. Y él dice las cosas que me han sucedido. Hermanos, ¿cuáles eran las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo? Están en el capítulo 20 al 28 del libro de Hechos. Léalo. Se resumen en dos acciones, que eran las cosas que le habían sucedido a él. La primera, es capturado en Jerusalén y acusado de haber metido gentiles en el templo. ¿Lo recuerdan? Rapó dos, pagó los gastos para la purificación y se metió al templo. Allá andaban unos judíos por ahí de las iglesias que él había abierto y dijeron, este ha cometido un delito porque metió gentiles en el templo. Vienen, los sacan a empellones, a patadas, a mordidas, lo que quieran. Viene el jefe del cuartel que estaba ahí cerca, atrás, lo saca en peso, lo examina, le quiere dar tormento para ver por qué esos judíos estaban tan bravos con él y querían matarlo. Y pide silencio y habla, ¿verdad? Y dicen al final, bueno, no conviene que este hombre siga vivo, que muera. Y intentan hacer una celada por ahí, un sobrino del apóstol Pablo andaba por ahí, una hermana de él vivía ahí en Jerusalén y lo delata. Va el cipote a decirle a uno de los jefes militares que hay una celada que necesita que lo presenten al centurión jefe de la compañía para explicarle el peligro de vida que estaba corriendo el apóstol Pablo. Ya el centurión había decidido darle tormento, ya lo habían encadenado y le dice al que le iba a dar tormento, sabes que soy un ciudadano romano. Y pues se lo comunican al encargado y le dice, ¿eres romano? Sí, yo soy romano, pero yo lo adquirí por plata, con plata. Al final el apóstol Pablo sabía que en su tierra no le iban a conceder justicia. Lo libran de la celada, lo mandan con un buen contingente militar a Cesarea y a la costa en el Mediterráneo y lo entregan a Félix, ¿verdad? Félix lo examina, llegan los judíos, el apóstol Pablo ve por ahí que andaba el sumo sacerdote vestido de civil, no se había percatado de eso y, y dice algo el apóstol Pablo, manda a alguien a que le suene la boca y le dice a alguien por ahí, de esa manera tratas mal al sumo sacerdote. Y le dice el apóstol Pablo, en realidad, perdón, no sabía que él era porque no lo reconocí, no andaba la vestimenta, no andaba de civil, así como en playera, ¿verdad? Y entonces, bueno, la palabra dice que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, disculpa, ¿verdad? Y como vio que podían más los fariseos que los saduceos, de entre los que estaban acusando, les mete el tema de la resurrección y se arma el molote. Y entonces viene Félix y dice, bueno, vamos a esperar, Agripa anda por aquí estos días, que era el que estaba sobre ese virreinado por ahí, llega Agripa con la mujer, ¿verdad? Con gran pompa, entraban, salían, lo examina, Agripa le dice, por poco me persuade a ser cristiano, hermano, estoy resumiendo nada más, no más detalles, ¿verdad? Hechos 20 al 28. Y entonces, bueno, ni modo, ahí lo dejan en prisión. Viene Festo sustituyendo al anterior. Festo quería sacarle dinero para soltarlo y porque quería plata de parte del apóstol Pablo. Él quería apelar a Roma. Él sabía que Dios lo había apartado desde la caída en Damasco, lo recuerdan, para predicar delante de reyes. No había otra manera de llegar a Roma y llegar a la crema innata del imperio si no llegaba preso. Él lo entendió así. Lo embarcan, ¿verdad? Allá se monta Aristarco con Lucas, lo acompañan en toda la travesía en un naufragio terrible, llegan a Malta al final,
del naufragio suben a Roma y allá lo entregan al capitán de la guardia. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con eso, las cosas que me han sucedido. Desde que lo toman preso en Jerusalén hasta que llega a Roma y luego su encarcelamiento en Jerusalén. En realidad, hermanos, el progreso, como relataba en el domingo anterior, nos habla, hermanos, de un movimiento dinámico de algo que ve en la dirección correcta. El término es un término militar, en realidad. Progreso significa que un ejército le dan el inicio de partida y va hacia adelante. Rompe obstáculos, vence obstáculos, peligros, distracciones y logra exitosamente llegar a la meta. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo cuando nos dice ahí en el verso 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del evangelio. El encarcelamiento del apóstol Pablo nunca fue un obstáculo suficiente para impedir la propagación del evangelio. Al contrario, abrió oportunidades para extenderlo como de una manera distinta jamás hubiera podido lograr. Llegó a las barbas del mismo emperador con el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esas cosas que me han sucedido, hablábamos el domingo pasado en Efesios 6:21, se puede traducir también con todo lo que a mí se refiere. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, también la hace desde la cárcel, en prisión. Y tiene la misma obligación de informar a los Efesios de las cosas que le estaban pasando. Y les dice, yo no les voy a detallar aquí las cosas que me han sucedido, pero les voy a mandar a Tíquico, recuerdan. Él ha estado conmigo aquí, en este lugar, y sabe lo que a mí me ha pasado. Y él les va a dar un informe correcto. Y también vimos que en Romanos 1:15 se traduce como en cuanto a mí. Ahí en los versos 13 y 14 de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo le hace ver a los hermanos de la iglesia en Roma, los cuales nunca había visto porque no había estado ahí, su intención también de tener algún fruto como entre los demás gentiles, ¿lo recuerdan? Él quería comunicarles algún don, alguna virtud de Dios. Y entonces se va de espalda al ver el verso 16 de Romanos 1. Ese evangelio solo le había causado problemas, ¿lo recuerdan? Preso en Filipos, lo sacan rápido de Tesalónica para preservarle la vida. Allá lo sacan de Berea casi de contrabando, ¿verdad? Allá en Atenas se burlaron de él. Llega a Corinto y el evangelio le suena una estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos. Y lo terminan apedreando en Galacia. ¿Cómo es posible que él quisiera comunicarles algo de aquello que le había causado tantas dificultades? Si lo dice en el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe, como está escrito, Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. El evangelio llega en el momento más propicio, como decía Cicerón, Roma es una cloaca moral. Vean los Estados Unidos de Norteamérica, miren Europa, miren América del Sur, miren Centroamérica, miren todo el mundo. Es una gran cloaca moral, ya no solo es Roma, es todo el mundo. Y ese es el evangelio que se necesita predicar. Amén. La iglesia no tiene que andar metida en cuestiones políticas. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, santo y puro, el cual el Señor está preparando para su encuentro. Bendito sea Dios, amén. Por los siglos de los siglos, sea bendito el nombre del Señor y su santo evangelio. Así debe de ser. Amén. Bien. El apóstol Pablo en realidad no da más detalles sobre su encarcelamiento en esta carta a los filipenses. Pero el apóstol Pablo no consideraba que las cosas que él estaba pasando, las cosas que él estaba viviendo, fueron un suceso común. Había algo del propósito, del plan de Dios para con su vida. Qué lindo ver eso, hermanos. Está usted pasando una tragedia que usted siente que no sale de ahí. Usted quisiera ver a aquellos parientes y familiares con otra actitud, convertidos, que dejen de vivir la vida vana que están viviendo. Dele gloria a Dios. Ve un propósito de Dios en eso. Amén. Ve un
propósito de Dios. No le eche la culpa al diablo. Quite sus ojos del diablo. Hebreos 12:2, ¿qué nos dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendito sea Dios que mi pariente está preso. Bendito sea Dios por las deudas que tengo. Fue por mi mala práctica, por mi mala mayordomía. Glorifícate, Señor, en esto. Encuentre yo propósito tuyo en esto. Que mi sonrisa no se desdibuje. Que el gozo de Dios se puede expresar en mi vida todavía. Amén. Bendito sea Dios por el pariente que no logra salir de la situación que le está consumiendo a usted la vida. Y bendito sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él sabía que era la mano de Dios que lo había guiado hasta esa cárcel con un propósito determinado. Por eso él dice, quiero informarles de que las cosas que me han sucedido más bien han redundado para el progreso del evangelio. Vimos ahí en Filipenses 1:25. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Era la convicción, mira hermanos, las convicciones tienen que venir de Dios y de la palabra de Dios. No por revelaciones, sueños o porque otro me acaba de decir algo que Dios le dijo, que a mí me dijera. Era la convicción del apóstol Pablo y no una revelación sobrenatural, que la necesidad de los hermanos de Filipos eran los que podían prolongar su estadía, su vida en esta tierra, a pesar de estar en la cárcel y que podía ser muerto por sentencia de Nerón, como ocurrió. Pero era Dios quien lo estaba guiando hasta ahí. El apóstol Pablo se sentía exigido entre dos extremos, como muchas veces nosotros nos encontramos, entre dos polos opuestos, como les ilustraba, como un caminante que encuentra en cierto tramo del trayecto hacia donde va, o un muro que es difícil de escalar, o un abismo que es difícil también de descender a él. Es como decimos entre la espada y la pared, pero cuando usamos ese término es estar entre dos cosas malas. Pero el apóstol Pablo estaba entre dos cosas buenas. Entre estar con Cristo, que era muchísimo mejor, o por la necesidad de los hermanos quedar vivo en este mundo. El apóstol Pablo dice, para mi provecho, para mi progreso, yo prefiero estar con Cristo. Sería mi mejor beneficio. Pero en realidad la necesidad de ustedes puede ser más provechosa porque me necesitan vivo aquí. Y entonces la decisión estaba en las manos de Dios. Cuando Él dice que Él quiere estar aquí, que Él quiere partir con Cristo, perdón, y estar muchísimo mejor, Él sabía que era ya sacar las estacas de la tienda de su vida, con todo y todo, la última etapa de la vida, irla a plantar en la misma presencia de Dios. Sabía que para él era muchísimo mejor ya levar anclas, cruzar el mar por las frías aguas de la muerte y llegar al puerto de seguridad eterna. Y también era la solución a todos los problemas de la vida. Todos nos vamos a ir de aquí insatisfechos con muchas preguntas que no nos fueron respondidas, especialmente con situaciones de orden personal. Pero el que ha sabido esperar en el Señor llegará un día a su presencia y todas sus dudas y sus preguntas le serán satisfechas. Pero era más provecho quedar en la carne por esos hermanos de Filipos. Él quería quedar al lado de ellos para seguirles edificando. Si él salía bien librado de su encarcelamiento y se libraba de la sentencia de muerte, esos hermanos de Filipos estarían orgullosos de Cristo y orgullosos del apóstol Pablo, porque su gozo estaba intacto a pesar de todo lo malo que había sufrido. ¿No es cierto que los creyentes debemos de vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros lo que Cristo puede hacer por nuestras vidas? Y no vernos con el ceño fruncido, arrugados, reactivos, bravos, diciendo y haciendo cosas incorrectas. Qué hermoso es ver una madre quebrantada, que perdió 2, 3 hijos en la vida. Y esa la puso, le dio un corazón suave,
compasivo, lleno de misericordia y de bondad. ¿Cuántas mujeres así he conocido? ¿Y cuántos hombres creyentes he conocido así? Vale la pena estar cerca de ellos. No se quejan de nada. No murmuran contra la vida, no pasan culpando al diablo, ni brincando de iglesia en iglesia, ni reuniéndose fuera de iglesia con personas que más daño les están haciendo que bien. Se mantienen fieles y firmes al Señor. Busque personas así. Hermanos, así, qué hermoso verlas así. Aquellas pliegues, aquellas arrugas, no hablan de tragedia, no hablan de amargura. Está dibujada las huellas de la vida en sus rostros, con un corazón lleno de amor y de bondad. Qué hermoso. En realidad, hermanos, ese término progreso viene de una figura o de una palabra del griego que quiere decir cortar delante de alguien. Es describir una cuadrilla de taladores que va delante del ejército regular, abriendo camino en medio de la espesura del bosque para que el ejército pueda pasar con seguridad. Y el apóstol Pablo dice, todas las circunstancias que yo he vivido hasta este momento han servido para abrir el camino a fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo predicando el evangelio. Dios ha tenido miriadas, miles de pioneros en todas las épocas y edades que han llegado a los lugares más recónditos de la tierra predicando el evangelio. Lo han hecho en medio de grandes dificultades, pasando hambres, persecuciones, enfermedad, soledad, desprecio, prisión y muerte. Pero todo eso ha servido para el progreso del evangelio. Todo, absolutamente todo. Vaya usted a Primera de Timoteo 4:15. Desde el verso 11. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquel que encontró en Listra, camino a Filipos y que se llegó a convertir en su mano derecha en sustituto de Juan Marcos. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. No crean que era un cipote ya aquí. Juventud, el término de la juventud en aquella cultura terminaba a los 39, iniciaba a los 40 ya la madurez. O sea que una persona de 39 años estaba jovencita. Y no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Usted no puede formar un curso para que los hermanos aprueben lo que es palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Esas cosas se observan en la prueba de la vida. Entre tanto que voy, ocúpate también en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado por profecía mediante la imposición de mis manos. Mira que dice que la imposición de manos, sí, pero era el presbiterio para ordenar ministros, nada más. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por eso aquí se traduce como aprovechamiento, ¿verdad? Es un término militar, es una fuerza de avanzada que va hacia el frente. Y en términos generales tiene que ver con el aprendizaje, el conocimiento, el entendimiento. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, eso que estás logrando, ese progreso a la semejanza de Cristo, diario en el cual trabajas, tiene que ser evidente a los hermanos de la iglesia que estás pastoreando. Un líder cristiano, hermanos, tiene que entender que ha sido comisionado por la iglesia y llamado por Dios para pastorear las ovejas del Señor y para nutrirlas con la palabra de Dios. Un líder cristiano tiene que entender que su vida nunca va a tener sentido fuera de la iglesia y que todo su trabajo con la iglesia tiene que ser hecho en la comunión de la iglesia. Y por lo tanto, no puede ser pastoreada una iglesia a distancia o por WhatsApp o por Zoom o por Meet. Tiene que ser pastoreada presencialmente por un siervo de Dios que esté dedicado a eso. Llegar joven, ciego, joven a pastorear y salir en un cajón, si tiene que salir de ahí así.
pero no expulsado de la iglesia, ni sacado de mala manera de la iglesia, porque eso no va conforme al evangelio. En segundo lugar, un líder cristiano tiene que también estar pensando en estas cosas que el Señor le dice a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos del presbiterio. Fuiste delegado por la iglesia. Tienes la obligación de estudiar la palabra de Dios, de leer la Biblia en un año. Préstame un librito, ya me metí a algo ya, y voy a exhortar aquí duro. ¿Quién tiene un librito? No, librito, ajá, ese. No lo andan. Tiene que estar estudiando, abrevando de las escrituras. Si un líder cristiano no conoce la palabra de Dios, va a caer en la tentación de buscar palabras, métodos, de andar atisbando la iglesia del vecino, a ver qué están haciendo allá para yo ponerlo acá, o un pastor que le va a decir es que en tu iglesia no están haciendo eso, hace esto y lo otro, ya vas a ver cómo se va a levantar, y va a terminar cayendo en el gran error de presentar la fe y el evangelio de una manera contemporánea. ¿Cuántas veces esta iglesia ha puesto este librito en tus manos desde que estás aquí y no has podido leer la Biblia en un año? ¿Cuántos años has estado aquí en la iglesia, este librito ha llegado a tus manos? Y todavía sigues preguntando que por qué aquí no se hace así y se brinca, que por qué aquí no se habla en lengua ni se profetiza, que por qué aquí no creemos en pastoras ni en apóstolas. Como decía el doctor Carballosa, las esposas de los apóstoles son las epístolas. ¿Por qué? Porque no has leído este librito. Aquí está nuestra declaración de fe. ¿Por qué creemos en la elección de Dios? ¿Por qué Dios es soberano en la salvación del hombre? Léelo, aquí está la declaración de fe de la iglesia. Aquí hay una agenda de oración para llevar los 12 meses del año. Y es que yo no sé evangelizar, a mí nadie me ha enseñado. Aquí está el plan de salvación, es el último punto. Apréndetelo de memoria y gana almas para Cristo. Si tú tienes ya 10 años de estar en esta iglesia y no has logrado leer la Biblia una vez al año, y ya lo hubieras leído 10 veces en el año. 10 años que has estado estar aquí. Cuando viene alguien a dar ciclos de conferencias, los hubieras aprovechado de mejor manera. Te ubicarías mejor con las escrituras en las prédicas. Ya no solo pasarías leyendo salmos y proverbios, o leyendo y oyendo en YouTube y que no sé qué, que no sé cuánto, y este dice una cosa y dice otra. Facilito te ubicarías con las escrituras. ¿Y cuántos versículos de la Biblia ya tuvieras memorizado? ¿Sí o no? Que este librito testifique ese día de Cristo en tu vida. Porque esta iglesia hace todo lo posible, a ustedes les consta, de traer doctrina, de traer enseñanza sana y de enseñar lo que dice la palabra de Dios, no centrada en el hombre, sino en el Señor Jesucristo. En tercer lugar también, el siervo de Dios tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, de donde Dios lo ha llamado. Conocí un pastor aquí, local, hace unos años, 20 años atrás. Le salió una oportunidad de ir a predicar a California. Dejó la iglesia aquí, pero mamaba de esta teta y mamaba de la otra también. Al final, ni lo uno ni lo otro prosperó. Porque el líder cristiano no tiene que estar dedicado a tareas periféricas que no sean su llamado. El Señor se ciñó la toalla, reunió a sus discípulos y les dio una lección del servicio cristiano. ¿Lo recuerdan? Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Pues si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo los pies, la cabeza y el cuerpo entero. Y ellos le dijeron, pero tú eres el Señor y el Maestro. Sí, pero no se pierdan. Sigo siendo el Señor y el Maestro. Lo único que les estoy dando es una lección del servicio, pero no me vayan a faltar al respeto tampoco. Y eso ocurre también con el pastor y los que dirigen. Bendito sea Dios que Dios me ha dado dos hermanos fieles aquí, el hermano Nan y el hermano Dani. Cuando yo pase a la presencia del Señor, ahí quedan dos pastores listos para agarrar esta iglesia.
No ha sido un proceso fácil. Lo quise hacer con hermanos que ustedes conocieron y se fueron de la iglesia porque tenían que ser sometidos a prueba. No es por examen teológico de conocimiento bíblico que se nombra un pastor. Tienes que probarlo. Tienes que ponerle rigor encima. Tienes que ponerle en situaciones extremas para ver cómo reacciona. Si tú te equivocas al poner un hombre aquí y tú te mueres y ese hombre termina echando a la borda la iglesia, es un fracaso rotundo. Tenemos también un cuerpo de hermanos que estamos observando y probando desde hace 4 o 5 años atrás para el diaconado. Pero ellos lo saben que están siendo sometidos a prueba. No se les llama diáconos todavía, porque es peligrosísimo. Hemos visto iglesias destruidas por huelgas de diáconos. Tienen que ser probados. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, encarga esto a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Y la fidelidad y la idoneidad no se hace por medio de un curso de discipulado, ni por medio de la formación teológica. El diablo es el mejor teólogo y puede estar sentado aquí en primera fila. Ninguno de los hermanos que están aquí lo es. Pero lo digo para decirlo esto, hermano. Saben más de sana doctrina de los demonios que muchos de nosotros. La fidelidad y la idoneidad se examina en el campo, en la batalla. Cuando vienen unos y se van, y los que se van tras ellos eran más fieles al que los trajo a la iglesia que a Cristo y a la iglesia. ¿Sí o no? La verdad. Y el líder cristiano también, para que sea de aprovechamiento a la iglesia, no solamente debe de entender que ha sido comisionado por la iglesia y llamado por Dios, que tiene la obligación de no ser perezoso y meterse a las escrituras, que tiene que estar concentrado y no perder de vista el llamado, sino también debe de avanzar. ¿Cuántas veces, hermanos, pasan los años y escribimos los propósitos al fin de año? Este año voy a hacer así, voy a hacer así. Pasa el primer mes, segundo mes, tercer mes y se desinfló la bomba. Y seguimos estancados, no avanzamos. No avanzamos. La meta del creyente es ser semejante a Cristo. No hay más. Parecernos a Cristo. Esa es nuestra gran meta. Yo les hablaba hace unos domingos que el gran filántropo y evangelista japonés Kagawa, cuando se convirtió, hizo una oración que quedó escrita para ejemplo nuestro. Su oración fue la siguiente: Señor, hazme como Cristo. Esa fue su única oración. Y debería ser la oración no solamente de los que dirigen la iglesia, sino de todo creyente. Hazme como Cristo. ¿Cuántas mujeres jóvenes fracasan en sus hogares? Y la receta es divorcio, 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 divorcio. Allá van rebotando con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cuando tenemos mujeres aquí que ya pasaron por los grandes fragores de la vida, y pudieran sentarse con esas jovencitas y enseñarles cómo llevar un hogar, cómo conservar un matrimonio, cómo salir adelante en la vida. Bendito sea Dios por aquellos que se divorciaron y se casaron y Dios les dio esa gracia de poder reconstruir. Pero hermanos, entre nosotros mismos podemos también ser manos de Dios e instrumentos de Dios para curar y para sanar. ¿Sí o no? ¿A quién le ha sido fácil el matrimonio? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? Son dos personas totalmente diferentes intentando hacer una vida en común. Bendito sea Dios, amén. Eso es todo. Y se paga un gran precio, ¿verdad? Altísimo precio. No estoy viendo a nadie en particular, hermano. Eso es. Y quiero, hermanos, avanzar un poco más. El apóstol Pablo nos dice que todo había servido, lo que él había vivido para el progreso del Evangelio. En realidad, hermanos, el Señor nunca nos prometió un lecho de rosas. Más bien nos dijo que sufriríamos persecución. Juan 16:33, acompáñenme ahí. Tal vez algunos dicen, pucha, pastor, usted ya tiene 3 domingos, estar hablando lo mismo, así que yo quiero que el clavo entre, hermano.
y voy matizando y voy hablando de otras cosas también, no estoy repitiendo en realidad. Sigue repasando. Verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Yo no digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicciones vendrán. Has pasado las mayores, vendrán más, no te preocupes. Aflicciones para el tiempo del fin, pero también por persecuciones por el testimonio de Cristo. Y una razón base para perseverar en vez de la persecución es la victoria de Cristo. La muerte de Cristo anuló por completo la oposición del mundo. Y aunque el mundo hoy trate de hacerle daño a los creyentes, a la iglesia, no lo logrará, no logrará su meta. Porque la victoria de Cristo destruyó por completo, derrotó por completo todo su sistema de malicia y de maldad. ¿Por qué el Señor nos promete aflicciones? ¿Y por qué se lo está diciendo a los discípulos? Porque de su muerte y de su crucifixión saldría victoria y saldría provecho, progreso. El evangelio sería plantado. Pronto sus discípulos le dejarían solo, pero el Señor no se sentía solo, porque nadie que está del lado de Dios y hace la voluntad de Dios está completamente solo, porque Dios nunca, jamás abandona. Puedes tener la ausencia de tus seres queridos y de los que tú crees que te puedan apoyar. En algún momento pueden aguantar, pero ya cuando la cosa se va prolongando, se van a ir alejando. Pero Dios no abandona. Pero también podemos ver aquí, en ese progreso, en ese provecho, el perdón del Señor. Pronto todos le abandonarían, todos, absolutamente todos le abandonarían. Pero el Señor no se los echa en cara, ni les guarda rencor. Les amaba, les conocía íntimamente, sabía cuáles eran sus flaquezas y aún así los amaba. El gran problema de nosotros los creyentes y muchas veces, ¿por qué abandonamos las iglesias? Es porque creemos que aquí hay gente perfecta. Idolatramos a las personas y no son impecables, solo Cristo. De ahí vienen las grandes decepciones. Pero también vemos aquí en ese progreso la empatía del Señor Jesucristo. Si el Señor no les hubiera dicho a ellos que lo iban a traicionar y lo iban a abandonar, cuando hubiera ocurrido, no lo hubieran entendido. Y el Señor les dice, yo sé lo que va a pasar, no me ha agarrado esto por sorpresa. Óigame, decir esto, hermano, si el Señor estaba a horas de la cruz cuando dice esto. Pronto cruzaría el torrente de Cedrón, después de tomar la cena judía y de descubrir al traidor que estaba ahí. Si los discípulos hubieran tenido los ojos abiertos y si ellos hubieran identificado a Judas, Judas no sale vivo de ahí. Pero el Señor se los impidió, se los dijo, pero no lo entendieron. Sale Judas, vende al Señor por 30 piezas. Cantan el gran Jalel, Salmo 113 al 118. Cruza el torrente de Cedrón, asciende al huerto de los olivos y pasa su agonía en oración, queriendo ser relevado de aquella copa, pero aceptando la voluntad de Dios. Es apresado el Señor, no se niega a ser apresado. ¿A quién buscáis? Y el Señor dijo, yo soy. Yo soy del Antiguo Testamento. Aquellos hombres cayeron hacia atrás, porque estaba el Jehová del Antiguo Testamento revelándose ahí. Lo llevan a la cruz, lo meten a un proceso sumario y lo clavan en la cruz. El Señor Jesucristo, hermanos, en ese momento de dolor, donde pronto sería abandonado y dejado solo, le dice a los discípulos, aún a pesar de lo que van a hacer,
no le guardo rencor, estoy en paz. Vayan más bien cuando yo resucite, adelántense a sus hermanos, ahí los voy a encontrar. Todo servía para el progreso del Evangelio. La muerte de Cristo no fue inútil, no fueron los romanos ni los gentiles, no fueron los judíos los que lo llevaron a la cruz, fue el propósito predeterminado de Dios, que había determinado que su Hijo, su Cordero, muriera en la cruz por nosotros. Y luego vemos el broche de oro de San Juan 16:33, el progreso, el gran aprovechamiento para los que hoy estamos puestos aquí. Pronto sus discípulos verían lo que el mundo era capaz de hacerle al mismo Hijo de Dios. Y eso no derrotaba a Cristo. Les dijo, verán todo lo que me van a hacer, pero yo voy a resucitar victorioso. Hermano, el mundo te puede hacer lo que quiera, puede pasarte como tractor por encima y aún a tus hijos y a lo que más quieras en este mundo, pero la victoria de la cruz también es tuya. Y puedes terminar tu tribulación con el tetelestai del Señor en la cruz del Calvario. Consumado es, terminé mi trabajo, victoria es, para resucitar al tercer día. Puestos en pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que aquí se ha hablado y se ha dicho. Sea como un broche de Dios en cada corazón. Trabaje esta palabra, anime los corazones, lo vuelva a ti, Padre. Y encuentre cada quien en su tragedia, en su tribulación, en su desgracia, Padre, porque las hay, y en su dificultad, Padre, la salida de Dios. Y pueda glorificar a Dios, aunque no haya llegado de una manera correcta a esa tribulación, o solo sea una víctima de esa aflicción. Dale victoria a tus hijos, Padre, y puedan gozarse en medio de la aflicción. Que alguien más, sea de sus parientes, de sus familias o alguien cercano a ellos, pueda recibir bendición y pueda tener un testimonio fiel de lo que Dios puede hacer en una vida que ha confiado en Él. Te damos las gracias, Padre, entregando nuestras vidas a ti, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.